Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos un día más a este cuarto y último día del Fórum de Medicina de Precisión en Riesgo Cardiovascular. Antes de nada, presentarme. Me llamo Zaida Salmón, soy internista de formación, trabajo aquí en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla y formo parte también de la unidad de lípidos y riesgo cardiovascular. Antes de nada y antes de empezar, quería sumarme a los agradecimientos realizados estos días por mis compañeros. En primer lugar, pues a Lidival por dar soporte y apoyo a la organización de este curso, a mis compañeros y sobre todo a mis compañeros de unidad y sobre todo al doctor José Luis Hernández por darme la oportunidad de participar como moderadora en este curso y por todo el esfuerzo de organizar este foro. Obviamente, como no, a los ponentes que están, bueno, a todos, pero en especial a los ponentes que están aquí hoy conmigo por su amabilidad y su disposición para participar y estar aquí hoy con todos nosotros y sin olvidarme de toda la audiencia que un día más, a pesar de ser las 4 de la tarde después de trabajar, que nos apetece más igual echarnos una siesta, pues está aquí un día más con nosotros y en apoyándonos. Así que nada. Yo creo que un poco en resumen estos días hemos hablado, se ha estado hablando mucho y muy bien, ¿no?, sobre riesgo cardiovascular, colesterol, LDLs, objetivos a conseguir, evidencias y novedades terapéuticas de nuevas dianas terapéuticas, que muchas de ellas ya pues, son una realidad, ¿no?, en nuestro día. Y ayer ya pues yo creo que empezamos a hablar, se empezó a introducir el tema de ese riesgo residual inflamatorio, que no solamente es colesterol, ¿no?, esa inflamación en nuestros pacientes. Por eso creo que el día de hoy no es menos interesante y me parece como cierre un módulo muy interesante en el que vamos a abordar temas en los que seamos conscientes o no en cierta manera nos enfrentamos día a día en nuestra práctica clínica habitual, ¿no?, como son la hipertensión, el riesgo vascular en enfermedades pues, sistémicas y dermatológicas y el envejecimiento. Para ello contamos con 3 expertos en la materia, con una amplia experiencia y de los que estoy segura que vamos a aprender mucho hoy. Para no enrollarme más, recordar un poquito a la audiencia cómo es la dinámica del día de hoy, que es igual que el resto de los días. Voy a ir presentando y dando paso a nuestros ponentes. Para intentar no molestar, interferir, recordaros a todos el silenciar y el bloquear el audio para que no haya problemas. Y el turno de preguntas o la discusión lo vamos a hacer al final. Entonces tenemos un chat para que a medida de se vayan hablando y se vayan dando las comunicaciones, si nos surgen alguna duda, las podáis seguir lanzando y luego nosotros las recogemos y en la posta final en común las comentamos. Sin más dilaciones, en primer lugar, dar paso al doctor José Luis Lozano, adjunto de Medicina Interna aquí en nuestro hospital, en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, y responsable de la sección de hipertensión dentro de la unidad de riesgo de la unidad de lípidos y riesgo cardiovascular. Hoy nos va a hablar sobre el manejo actual de la hipertensión arterial resistente. Así que nada, adelante José Luis cuando quieras. Bueno, muchas gracias por la presentación. Quiero dar las gracias también, como es evidente, a la organización y en concreto al doctor Hernández por haber contado conmigo para este evento. El guión que voy a seguir, en primer lugar, quería centrar la definición para distinguir la hipertensión resistente de la hipertensión refractaria. Hablaré un poquitín de la frecuencia y cómo debemos abordarla. Entre otras cosas, tendremos que descartar que nos encontremos ante una hipertensión secundaria y el abordaje incluirá tanto tratamiento farmacológico como tratamiento no farmacológico. Como os decía, la hipertensión resistente es aquella que no se controla con una pauta de 3 fármacos a dosis óptimas de acción complementaria, incluyendo el uso de un diurético. Hay 2 aspectos de esta definición que me gustaría destacar. Una, que se exige que el paciente cumpla medidas de estilo de vida correctas. Y por otro lado, como veis, se hace énfasis en el uso de diurético, cosa que a lo largo de la charla
pues podremos profundizar un poquitín más. El esquema habitual que se aconseja incluye el bloqueo del sistema renina-angiotensina, calcio antagonistas y diuréticos, aunque como comentaremos ahora, también las últimas guías hablan del uso de betabloqueantes. Por otro lado, el término hipertensión refractaria se reserva a aquellos pacientes en los que la tensión no se controla utilizando 5 fármacos antihipertensivos. Bien, con respecto a la frecuencia, me voy a referir a las últimas guías de las sociedades europeas de hipertensión que se presentaron en un congreso en Milán a finales de junio y que han sido publicadas en papel esta misma semana. De acuerdo a las indicaciones de estas guías, habitualmente el abordaje de la hipertensión debe iniciarse con tratamiento de combinación, con 2 fármacos combinados en la mayoría de los pacientes. Solo en pacientes muy seleccionados tendría sentido iniciar monoterapia. Cuando damos 2 fármacos, habitualmente bloqueo del sistema renina-angiotensina con un calcio antagonista o bien con un diurético, tiazida o tiazida-like, teniendo en cuenta que debemos ajustar la dosis para conseguir la máxima eficacia siempre que sea bien tolerado, conseguimos controlar hasta el 60% de los pacientes. El siguiente paso, si el paciente no está controlado en un plazo de tiempo razonable, que siempre debe ser inferior a 3 meses, sería utilizar los 3 fármacos. Un bloqueante del sistema renina-angiotensina, recordar que no se deben combinar entre sí IECAs y bloqueantes del receptor de la angiotensina, junto con un calcio antagonista y un diurético. Una vez más, intentando optimizar la dosis para conseguir una eficacia. Con ello conseguimos controlar aproximadamente el 90% de los pacientes. Pero sorprendentemente, cuando se hacen estudios de fármacos en orina, vemos que el 40% de los pacientes que en teoría toman 3 fármacos realmente no están tomando uno de ellos. Con lo cual la hipertensión resistente verdadera se da en un porcentaje aproximadamente de un 5%, muy poco por encima del 5%. Hacen la salvedad las guías de que también el betabloqueante o en monoterapia o en cualquier paso de esta escala de tratamiento puede ser utilizado. Y en cuanto al abordaje, recordar que uno de los elementos clave de la hipertensión resistente sería la retención hidrosalina que se da en muchos de nuestros pacientes, aunque también puede haber activación del sistema nervioso simpático y del sistema renina-angiotensina, así como daño vascular establecido. De tal forma que lo primero que tendríamos que hacer es confirmar que realmente tenemos una hipertensión resistente verdadera. Y eso lo hacemos con 3 armas. Una de ellas es la monitorización ambulatoria, MAPA o AMPA, monitorización ambulatoria de la presión arterial o automedida de la presión arterial, pero también debemos verificar la adherencia al tratamiento y excluir secundarismos, excluir que la hipertensión sea una hipertensión secundaria. Y ahora voy a entrar un poquitín más en detalle con todo esto. Ya las guías nos hablan en concreto de la MAPA, todos los métodos de monitorización ambulatoria se aconsejan en el abordaje, pero en concreto en la hipertensión resistente, para asegurarnos de que sea resistente verdadera, debemos realizar una MAPA. Es cierto que la mayoría de los estudios históricos que se hicieron sobre hipertensión se basaban en la presión medida en la consulta, pero hoy en día se aconseja el uso de medidas ambulatorias que nos va a identificar hipertensión de bata blanca, nos va a identificar hipertensión enmascarada y en concreto la MAPA nos va a permitir diagnosticar diversos fenotipos de tensión arterial durante la noche, aunque a veces tenemos que repetirla porque la reproducibilidad de esos fenotipos es limitada.
Con respecto a la adherencia, al incumplimiento, lo primero que tendríamos que hacer es asegurarnos de que el paciente es adherente al tratamiento en todos los pacientes en los cuales haya sospecha de hipertensión refractaria. Para eso, teniendo en cuenta la adherencia, es importante recordar que las guías hacen énfasis en el uso de combinaciones en una única pastilla. Eso nos va a permitir mejorar la adherencia y mantenerla a lo largo del tiempo. Más allá de la falta de adherencia, hay una serie de situaciones que nos pueden hacer pensar en una hipertensión resistente, sería la pseudoresistencia. En primer lugar, el efecto bata blanca, que se puede dar en un 25% de los casos y que podemos obviarlo mediante la monitorización ambulatoria, como hemos comentado. Pero también hay que recordar que hay pseudohipertensión en ancianos que tienen rigidez arterial. Y eso lo podemos ver en pacientes que tienen hipertensión severa con limitada afectación de órgano diana, en pacientes ancianos con hipotensión, en pacientes que presentan calcificaciones vasculares y específicamente en pacientes con hipertensión sistólica aislada. Y recordemos que uno de los elementos que tenemos que tener en cuenta es que el manguito con el que midamos la tensión arterial debe ser ajustado al tamaño del brazo, de tal forma que un manguito demasiado pequeño, un manguito corriente en un paciente obeso, nos va a dar cifras tensionales exageradamente altas. Y uno de los puntos que habíamos señalado era el tema de la sobrecarga de volumen. De hecho, detrás de esto está el aspecto que comentaba en el diagnóstico de que debemos siempre utilizar un diurético. ¿Por qué? Porque habitualmente hay un consumo excesivo de sal. La mayoría de nuestros pacientes hipertensos consumen demasiada sal y en general poblacionalmente se consume. De hecho, se calcula que en España se consume por encima de 10 gramos al día de sal, cuando el consumo recomendado, como ahora veremos, es de unos no más de 5 gramos al día. Pero también hay que recordar que la hipertensión conlleva deterioro funcional renal a lo largo del tiempo, de la misma forma que el paciente con insuficiencia renal con gran frecuencia desarrolla hipertensión y el daño renal progresivo implica retención hidrosalina. También es cierto que algunas veces el tratamiento puede inducir una activación del sistema renina-angiotensina, el uso de vasodilatadores directos habitualmente lleva a ello, y que no siempre el tratamiento diurético es adecuado. Recordad que con filtrados glomerulares por debajo de 30-40 debemos utilizar diuréticos de ASA. El uso de diuréticos tiacídicos o tiacida-like puede ser insuficiente. Y algunas veces el diurético de ASA que utilizamos, que es la furosemida, hay que recordar que tiene una vida media muy corta y tiene un efecto rebote, de tal forma que puede producir una activación posterior del sistema renina-angiotensina. Sería aconsejable, cuando utilicemos furosemida como diurético, no darlo en dosis única, sino darlo como mínimo en 2 dosis al día. Y hablando de la sal, quería recordar un poquitín lo que las guías recogen con respecto a las medidas dietéticas. Como os he comentado, se recoge que la restricción de sal en la dieta debe ser de menos de 5 gramos al día, cuando poblacionalmente es habitual que se utilicen más. Hay otras medidas dietéticas, evidentemente el control de peso, pero las nuevas guías hacen énfasis en 2 aspectos. Uno de ellos, incluir suplementos dietéticos que aumenten la ingesta de potasio, salvo en pacientes que tengan una enfermedad renal avanzada, debiéramos intentarlo, y eso es algo que habitualmente no estábamos haciendo. Y también estas guías recogen que actualmente no se debe recomendar el consumo de alcohol para la prevención cardiovascular, en la medida en la cual la mayoría de los estudios que abogaban por un consumo moderado de alcohol tenían aspectos de confusión y hay publicaciones más recientes.
En este sentido, recordar que para calcular la ingesta de sal se puede hacer tan simplemente como recoger el sodio en orina de 24 horas, idealmente las primeras veces que el paciente acude a la consulta, antes de iniciar tratamiento diurético, y podemos así tener una idea de cuál es el consumo. Consumos por encima de 100 miliequivalentes día estarían por encima de lo aconsejado, porque estarían por encima de 6 gramos de sal. Y con respecto al tema del alcohol, se ha publicado recientemente, todavía no está en papel sino en preprint, un metaanálisis del papel del consumo de alcohol. Y como veis, existe una relación prácticamente lineal entre el consumo de alcohol, incluso a dosis bajas, a dosis entre 10 y 20 gramos de alcohol al día, especialmente con la tensión sistólica, un poco menos con la diastólica. Recordad que los estudios que encuentran beneficio son con un consumo moderado de alcohol, no con todas las bebidas alcohólicas, sino con algunas de ellas, y en concreto en cardiopatía isquémica. Pero cuando vamos a eventos cardiovasculares globales, incluso cantidades discretas de alcohol sí se asocian a un aumento de riesgo, por ejemplo, de ictus. Recordar, como hemos dicho, que en paciente con enfermedad renal crónica, cuando hay filtrados por debajo de 30, nos van a aconsejar que utilicemos diuréticos de ASA. Y hay una serie de condiciones concomitantes que debemos valorar. El consumo de tabaco. El consumo de tabaco aumenta las cifras de tensión arterial en la media hora posterior, independientemente del efecto deletérea que tienen sobre el riesgo cardiovascular. La obesidad, bueno, esto ya lo hemos recogido en las medidas dietéticas, en las medidas de modificación de estilo de vida. Es ridículo ser más agresivos en otros aspectos si no incidimos en el tratamiento de la obesidad. Es cierto también que el paciente con dolor crónico tiene cifras tensionales elevadas, y lo primero que tendríamos que intentar es conseguir controlar ese dolor. También tenemos que recordar que, ligado con la obesidad, el síndrome de apnea y hipopnea del sueño se asocia a hipertensión, es una causa de hipertensión secundaria, y el uso de determinados fármacos, de determinadas sustancias, puede dar lugar a elevaciones tensionales. Con respecto a la apnea del sueño, esto ya se conoce desde hace muchos años, hay estudios muy antiguos que ligan parámetros como el índice apnea-hipopnea del sueño. Cuando este índice se dispara, el porcentaje de pacientes con hipertensión resistente también se dispara. Con respecto a las sustancias, todos los antiinflamatorios no esteroideos, pero también el paracetamol ha demostrado un aumento del riesgo relativo de hipertensión cuando se utiliza de forma habitual. El uso de estrógenos, el uso de corticoides, determinados agentes anticancerígenos, antidepresivos, descongestionantes nasales, agentes estimulantes de la eritropoyetina, drogas estimulantes, algunas sustancias de abuso, incluso productos dietéticos, productos aparentemente naturales, por decirlo así, el regaliz, por supuesto, la hierba de San Juan, incluso el ginseng a altas dosis, y por supuesto tratamientos adelgazantes. Un punto clave es, y cada vez está más presente en nuestras consultas, es el uso de drogas anticancerígenas que inducen hipertensión. Hay diferentes grupos y, como veis, la incidencia de hipertensión, pues en algunos de ellos claramente se dispara. Recordad, por lo que comentaremos después, que algunos de ellos, de los mecanismos potenciales, utilizan la vía de la endotelina, que es un agente presor
fisiológico muy potente. Y, por último, descartar hipertensión secundaria. Hipertensión secundaria que, como veis aquí, se puede dar en un amplio rango de edad. En niños, en la infancia o juventud, podemos encontrarnos pacientes con coartación de aorta, pacientes con hipertensiones de tipo monogénico, infrecuentes, y a edades más avanzadas, que son las que muchas veces vemos en el área de medicina interna, pues tiene más peso la hipertensión renovascular. Por supuesto, como hemos dicho, la hipertensión nefrogénica, dado que en la medida en la cual el paciente desarrolla deterioro renal, sus tensiones se elevan, pero también es más frecuente encontrar síndrome de Cushing, hiperaldosteronismo o feocromocitoma. ¿Y cuándo lo debemos sospechar? Bueno, como hemos dicho, en la hipertensión resistente verdadera es una de las causas de sospecha de secundarismo, también en emergencias hipertensivas, pero cuando hay una discordancia, cuando hay mucha lesión en órgano diana en relación con lo que aparenta ser una hipertensión no muy severa, y también en pacientes jóvenes, o bien cuando hay un inicio súbito de hipertensión en pacientes que eran normotensos y en los pacientes más jóvenes con hipertensión de cierto grado. Conste que no es infrecuente que el paciente hipertenso nos diga que previamente la tensión la tenía bien, pero habitualmente lo que ocurre es que durante años, sabiendo que tenía la tensión bien, no se la ha mirado y a lo mejor no es un paciente que haya hecho un seguimiento realmente estrecho de la tensión arterial. Y con respecto al secundarismo, las guías son muy gráficas, nos describen diferentes fenotipos de hipertensión, uno de ellos la displasia fibromuscular en mujeres jóvenes con una prevalencia relativamente pequeña, que la podemos diagnosticar cuando la sospechemos con ecodoppler complementada con angiografía y que se puede tratar no solo con tratamiento antihipertensivo, sino también con angioplastia, teniendo en cuenta que afecta a arterias de mediano calibre, no solo las renales, sino también las del cuello, por ejemplo. A edad más avanzada nos vamos a encontrar la enfermedad renovascular, que como veis tiene mayor prevalencia. También se diagnostica porque es similar en los fenómenos a la displasia fibromuscular, pero afecta específicamente a las arterias renales a partir de encontrar una ecodoppler patológica con pruebas de imagen y en este caso el tratamiento intentaremos controlarlo con tratamiento antihipertensivo, control de los factores de riesgo cardiovascular de forma estricta y revascularización, en casos seleccionados. Otro de las causas de hipertensión secundaria sería el hiperaldosteronismo primario, que es relativamente frecuente. El método de screening es la determinación, la relación aldosterona-actividad renina plasmática y se debe hacer test confirmatorios, el test de infusión salina, el test de supresión con fluorocortisona. A veces puede requerir cateterización y en algunos casos familiares incluso test genéticos. El tratamiento es variado, hay pacientes que se controlan con tratamiento médico, pero puede ser necesario realizar tratamiento quirúrgico. Otra de las causas de hipertensión secundaria es el feocromocitoma, que habitualmente diagnosticamos mediante determinación de metanefrinas en orina y que una de las características clínicas que tiene es la gran variabilidad en sus síntomas, con manifestaciones cardiovasculares y con síntomas paroxísmicos de dolor de cabeza, sudoración, palpitación, taquicardia, incluso horripilación. En cuanto al tratamiento, puede ser necesario el tratamiento quirúrgico que debe ser cauteloso porque en estos pacientes
debemos hacer un bloqueo previo con fentolamina. El síndrome de Cushing también tiene una frecuencia intermedia. Se puede diagnosticar como método de screening con el test de Nugget y confirmarlo mediante estudios de ACTH. El tratamiento puede ser quirúrgico en algunos casos. Y recordar, ya en cuanto al tratamiento, que en pacientes que tengan buena función renal, que mantengan un filtrado por encima de 30, hay dos armas que recogen las guías que debemos recordar. Una es la inhibición, el antagonismo de receptor mineralocorticoide y más allá de ello nos guardamos una bala en la recámara que es la denervación renal siempre que tenga un filtrado por encima de 40. En este sentido, la inhibición, el antagonismo de receptores mineralocorticoides es ya clásico. Disponemos de finerenona, específicamente en pacientes con enfermedad renal y con diabetes, en cuanto a que esta molécula, que es un antagonista del receptor mineralocorticoide no esteroideo, ha demostrado disminución de eventos y protección renal. En el estudio publicado el año pasado, no llega a conseguir disminuir la mortalidad, pero no es el único, de tal forma que más allá de la inhibición del receptor de mineralocorticoides, directamente hay inhibición. Tenemos una molécula que nos permite inhibir la síntesis de aldosterona. Es un arma terapéutica realmente eficaz, aunque limitada, porque hasta ahora no disponíamos, y la inhibición de la síntesis de aldosterona podría dar lugar a inhibición también del cortisol. Como veis, este estudio nos permite disponer de una molécula que nos puede bajar la presión sistólica o diastólica en torno a 20 y cerca de 10 milímetros de mercurio mantenido en el tiempo. Es el Baxdrostat, que disminuye los niveles de aldosterona y la excreción de aldosterona en orina de 24 horas. Evidentemente tiene efecto sobre aumento de actividad renina plasmática, por lo cual debe utilizarse después de haber descartado hiperaldosteronismo y con escaso nivel, con escasa repercusión en los niveles de cortisol, aunque puede inducir algunos casos de hiperpotasemia que en este ensayo han sido leves. Otra vía sería la del uso de antagonismos de la endotelina. Os comentaba antes, hablando de drogas anticancerosas, que la endotelina es una potente acción molécula presora. De hecho, algunos fármacos de este grupo han sido clásicamente utilizados en la hipertensión pulmonar, pero el aprocitentan en este ensayo ha permitido, es un ensayo muy curioso, en 3 fases. En una primera fase se utiliza diferentes dosis junto con placebo, en la segunda fase se utiliza solo a la dosis mayor y a partir de entonces, en la última fase, se vuelve a aleatorizar a los pacientes y se ve que los pacientes con placebo sube su tensión. Como veis, el descenso es apreciable, en torno a 8, incluso más, a 10 en cifras de tensión cuando se hace mapa. Este sería en la primera fase del estudio y esto sería en la última fase, en la cual los pacientes con placebo sube la tensión, mientras que los pacientes que se mantienen con aprocitentan mantienen el control tensional. En cuanto a otras moléculas, es curioso que en las guías ya reconocen que el sacubitrilo/valsartán tiene efecto antihipertensivo,
De hecho, yo esta molécula la conocí en los primeros estudios, cuando todavía tenía nombre de submarino, LZC696, pero no está aprobada para el tratamiento de la hipertensión en Europa o Estados Unidos, a diferencia de lo que ocurre en el lejano oeste, en China y en Japón. Y en cuanto a moléculas que ahora estamos utilizando clásicamente, recordad que los ISLGT2 en pacientes con insuficiencia renal tienen un papel nefroprotector, disminuyen tanto la tensión sistólica como la tensión diastólica claramente, disminuyen eventos en diferentes escenarios, en pacientes con o sin infarto, con enfermedad coronaria o sin ella, y por supuesto, lo más conocido, disminuyen hospitalizaciones en todos esos escenarios. Por último, hablar de la denervación renal. El último de los estudios publicado, el RADIANCE-2, tanto en pacientes con hipertensión moderada como con hipertensión refractaria, ha demostrado una disminución de cifras tensionales con respecto al grupo placebo. Es un estudio en el que se realiza MAPA, y el resumen de todos los estudios de denervación últimos nos indican que sí conseguimos, con respecto al grupo placebo, descensos en torno a 6 milímetros, 6-7 milímetros de mercurio, tanto en cifras de tensión ambulatorias como en cifras en la consulta. Es cierto que los primeros estudios dieron lugar a cierta controversia, probablemente porque la denervación renal requiere una buena selección de los pacientes y requiere también que el grupo que la realiza tenga experiencia en ella, con lo cual los primeros estudios no encontraban esa gran eficacia, pero es importante recordar, y este estudio nos lo señala, que cuando conseguimos reducciones tensionales es cuando realmente conseguimos disminuir claramente eventos cardiovasculares. El grupo que consigue más de un 50% de control tensional puede reducir eventos cardiovasculares en 36 meses más de un 8%, y también ictus. Como conclusiones, que la hipertensión resistente es poco prevalente, pero sin embargo supone un reto tanto por el elevado riesgo cardiovascular de estos pacientes como por la posibilidad de diagnosticar hipertensión secundaria, que tendremos que realizar MAPA, asegurarnos de una buena adherencia y descartar diversas condiciones concomitantes, entre ellas la apnea del sueño y el uso de determinadas drogas, de determinados fármacos. Disponemos hoy en día de tratamiento farmacológico y no farmacológico, entre el que destacamos la denervación renal, pero siempre tendremos que intensificar las medidas higiénico-dietéticas, que es algo que muchos pacientes no están haciendo. Y en todo caso, recordar que tenemos que disminuir el riesgo cardiovascular, por lo cual algunos de estos pacientes pueden requerir antiagregación. En general se utiliza iniciar antiagregación siempre que la tensión esté razonablemente controlada, y controlar otros factores de riesgo cardiovascular, por supuesto el tabaquismo, pero también tratamiento hipolipemiante y control de la diabetes. Y esto es todo lo que os quería comentar. Bueno, muchas gracias, José Luis. La verdad es que una revisión muy buena y una puesta al día muy interesante de la hipertensión en general y de la hipertensión refractaria. Yo creo que en el debate que tendremos al final, yo creo que van a surgir bastantes dudas y podremos comentar algunos aspectos. ¿Y esto exactamente por qué? Si nos cuidamos más, si hemos invertido tanto y tanto más dinero en sanidad y en salud pública, ¿por qué en las últimas 2 décadas de alguna forma no hemos conseguido mejorar la calidad de los años que hemos conseguido avanzar? Probablemente parte de la explicación tengamos que desempolvar nuestros apuntes de la facultad y acordarnos de quién eran Watson y Crick,
que en 1953 recibieron el Nobel porque nos presentaron lo que ahora es absolutamente conocido por todo el mundo, lo que es un cromosoma, la estructura celular que contiene, mejor dicho, nuestra información genética. Estas dos cadenas helicoidales enroscadas en sí mismas y plegadas al final, y que al final de las mismas está el telómero, del griego telos, fin, y el meros, parte. Esta parte final del cromosoma es lo que ellos describieron también y que se denomina telómero. Haciendo un símil, ¿qué es lo que sería el telómero? Bueno, pues el telómero sería como en los cordones de los zapatos, el herrete. El herrete es esta parte final que permite que no se deshilache el cordón por más veces que lo atemos y lo desatemos. Y todo el mundo sabemos también que cuando perdemos ese herrete, el cordón va a empezar a deteriorarse rápidamente y que probablemente ese cordón esté en el inicio de su final. Y nuestra replicación celular viene a ser un poco como esto de los zapatos. Atamos, desatamos el zapato, pues nuestra replicación de ADN lo que hace es que este ADN original se despliega, se estira, se separa para que se genere una copia de cada una de ellas. Estas copias vuelven a plegarse, vuelven de alguna forma a volver a plegarse sobre sí mismas. Y este esfuerzo, este estrés que sufre, digamos, el ADN con la replicación, va de alguna forma minando el tamaño de estos telómeros. De hecho, con cada replicación los telómeros se van acortando, de manera que llega un momento que ya no pueden preservar la estructura del ADN y comienzan las divisiones y las replicaciones no perfectamente exactas, ¿no? Estas copias dejan de ser exactas a el original. De manera que comienzan a producirse errores. Cuando los errores son muy graves, pues vienen a ser las mutaciones genéticas, y cuando son pequeños errores en pequeñas bases, pues es el proceso que entendemos normal y que llamamos envejecimiento. Y cuando estos errores son intermedios, nos pueden llevar a unas ciertas enfermedades. Este proceso es lo que se denomina senescencia, que no es más que el envejecimiento celular. Es la imposibilidad que, llegado a un cierto número de divisiones, tiene la célula para seguir dividiéndose. De alguna forma, el telómero sería, por tanto, como una especie de reloj de arena que, conforme se pone en marcha, grano que pasa, grano que no vuelve, y que sabemos que las células no se dividen de forma, digámoslo así, infinita, sino que tienen un número de divisiones. Cada grupo celular tiene un grupo de divisiones condicionadas genéticamente. De forma que, con cada división, los telómeros se van acortando. Conforme los telómeros se van acortando, los órganos se nos van deteriorando, que es lo que viene a ser el envejecimiento. Nosotros vamos envejeciendo y llega un momento que este envejecimiento nos lleva a la muerte. Pero ¿por qué todo el mundo no tiene, digamos, un rango de mortalidad a igualdad de factores de riesgo? Pues probablemente una de las explicaciones la podamos encontrar en la genética, y esta mujer, probablemente también la persona más longeva, desde luego, de los países occidentales, una mujer francesa, que vivió 122 años, la señorita Calmet, sin estrés, comentaba ella, que había practicado esgrima hasta los 85, que había montado en bici hasta los 100, que caminó hasta los 114 años, que dormía un mínimo de 8 horas, que tomaba aceite de oliva virgen extra y que era capaz de consumir 1 kilo de chocolate a la semana. Pues de alguna forma debería tener un código genético también privilegiado, además de una vida absolutamente sana. Y una probable explicación de por qué las personas, existen grupos hereditarios y, digamos, con agregación familiar que pueden vivir más años, pues nos vino de alguna forma reflejada o transmitida en 2009. 2009 es la primera vez, de forma anecdótica, lo matizaré y le daré la importancia que tiene, que 2 mujeres consiguieron a la vez el Premio Nobel de Medicina, acompañados en este caso por un caballero británico, el doctor Sota. Y lo que descubrieron y les dio el premio Nobel fue la telomerasa, que el mundo en aquella época pues, lo describió como la enzima de la juventud celular. ¿Y qué es la telomerasa? Bueno, pues la telomerasa viene a ser una enzima que lo que hace es, bueno, permite la regeneración de los telómeros. Sería la encargada, digamos, de que ese herrete al final de los cordones se mantuviera siempre en perfecto estado, manteniendo, por tanto, la posibilidad de división tras división sin el deshilache de las cadenas de ADN. Tenemos que tener en cuenta varias cosas. Tras el nacimiento, inmediatamente que nacemos, la telomerasa, que es reprimida en las células somáticas. Luego, nada más empezamos a nacer, desde que nacemos empezamos a envejecer.
No obstante, dentro de nuestro organismo persisten células, las células germinales, las células madre y los tejidos embrionarios, donde esta telomerasa permanece activa durante muchísimo más tiempo. Y también, de una manera patológica, algunas células reactivan esta telomerasa provocando divisiones celulares ilimitadas. Generalmente estas células son las responsables de lo que llamamos tumores malignos. Esta incapacidad de detener su crecimiento, este crecimiento celular ilimitado, nos produce más patología que beneficio. Por otro lado, tenemos que tener también claro que tenemos factores que dependen estrictamente de los telómeros que contribuyen a esta mortalidad celular. Ya hemos dicho que hay una actividad que comienza a ser reprimida de la telomerasa en la mayoría de los tejidos somáticos desde el nacimiento. Pero es que también tenemos estirpes celulares que relativamente nada más nacer ya tienen los telómeros muy cortos, además del fenómeno de acortamiento inherente, como hemos explicado, a cada uno de los procesos de división celular. No obstante, tenemos muchísimos trabajos, y aquí les presento un metaanálisis de 24 estudios, más de 40.000 pacientes, el metaanálisis de Highcook, que lo que viene a demostrarnos es que existe una clara asociación inversamente proporcional entre la longitud de los telómeros, en este caso de los telómeros que se analizan casi siempre en los leucocitos, de los telómeros leucocitarios, y el riesgo de enfermedad coronaria. Esta asociación, que está claramente definida y con un índice de significación estadística absolutamente potente, no se mantiene, aunque hay una tendencia estadística, no se mantiene esa significación para la enfermedad cerebrovascular. Sí para la enfermedad coronaria, no para la cerebrovascular. Y tampoco se ha visto que seamos capaces de establecer una causalidad, que el tema, digamos, que haya una estirpe celular con los telómeros disminuidos produzca directamente una patología. Lo que sí que tenemos claro es que cuando hablamos de telómeros reducidos y enfermedad cardiovascular, cuando hablamos de telómeros reducidos, hablamos de aumento del riesgo de enfermedad coronaria, sobre todo, también de insuficiencia cardíaca y también de ACV. De forma que se ha podido comprobar que los pacientes que tienen un infarto agudo de miocardio, esta longitud telomérica es exactamente igual a la de individuos que no han tenido un proceso, pero que tienen 10 años más, ¿vale? Individuos control 10 años mayores. Esta digamos, longitud telomérica, no puede predecir del todo la mortalidad, pero sí que está perfectamente relacionada con la gravedad y con la progresión de esta enfermedad. De hecho, se ha visto que en los pacientes que tienen un síndrome coronario agudo, dentro de ese grupo, los que además tienen los telómeros más cortos, asocian placas ateroscleróticas más inestables y un aumento de la actividad inflamatoria. Cuando tenemos los telómeros acortados y hemos realizado sobre este paciente la colocación de un stent, una lesión vascular, en este tipo de paciente con telómero acortado también se ha visto con significación estadística positiva un retraso en la endotelización. De forma que si dividimos los pacientes por grupos, los que tienen los telómeros, digamos, con una longitud alta, una longitud media y una longitud baja, podemos encontrar tres conceptos potentes. Uno, que con el aumento de la edad, la longitud de los telómeros disminuye, de forma que disminuye prácticamente entre un 9 y un 10% cada década. Por eso la longevidad de los humanos se acerca a los 90 y es difícil que rebasen los 100 años. Por otro lado, el riesgo de cardiopatía isquémica aumenta hasta un 44% en los individuos que han sido diagnosticados de telómeros de menor longitud versus a los que tenían los telómeros más largos. Y una cosa bastante interesante. En las pacientes con telómeros medios o cortos y que por tanto tienen más riesgo cardiovascular y más riesgo de tener una progresión de enfermedad, las estatinas en estos grupos reducen el riesgo coronario a la mitad. Reducen el riesgo coronario prácticamente al mismo nivel que les queda a los pacientes que tienen los telómeros más altos. Esa sería la parte positiva. La parte, digamos, negativa sería en los pacientes que ya tienen los telómeros altos, la utilización de estatinas no confiere demasiada reducción del riesgo cardiovascular. Por tanto, la longitud de los telómeros de alguna forma nos permitiría identificar a qué grupo de pacientes beneficiaría más el tratamiento con estatinas.
Otros trabajos muy interesantes, el de Morgan y Tesla, lo que viene a decirnos es que los telómeros, la longitud de los telómeros y la actividad de las telomerasas están relacionadas directamente con la aparición de procesos de hipertensión y con procesos de diabetes mellitus tipo 2. De forma que el acortamiento del telómero se asocia claramente no solamente a la aparición de estas enfermedades, sino a la de sus complicaciones, la retinopatía, la nefropatía, la neuropatía y la vasculopatía que aparece en este tipo de enfermedades. No todo son malas noticias. Si hacemos ejercicio, los niveles más altos de actividad física están claramente relacionados con telómeros más largos. Luego, no es una espada de Damocles que nos dé un carné de supervivencia o una condena de menor capacidad de llegar a una época longeva nuestra genética. La epigenética funciona de una manera importante modulando esta información genética. Por tanto, hacer actividad física confiere un aumento de los telómeros y por tanto también se ha visto que tiene una mayor actividad las telomerasas de esta gente que realiza ejercicio físico. Por otro lado, y de manera también, digamos, equivalente, la dieta mediterránea, el consumo de antioxidantes, de fibra y de vegetales produce como epifenómeno una mayor longitud telomérica, al igual que los carotenos, las vitaminas, los polifenoles, los ácidos grasos también podrían ayudar a mantener ese telómero con una longitud más alta. Todos los mecanismos que producen disminución del estrés oxidativo y de la inflamación también pueden modificar la epigenética de estos telómeros. Por contra, se ha asociado claramente que el consumo de bebidas azucaradas, de carnes procesadas y de dietas proinflamatorias se asocian de forma proporcional al acortamiento de los telómeros. No obstante, como ya les he comentado anteriormente, no se ha establecido la asociación causal de cada grupo celular con la patología que podría derivar de cada uno de ellos. Pero en genética no todo es riesgo cardiovascular. De hecho, en la época que hemos pasado y que hemos revisado en el COVID prácticamente cualquier patología, también se ha revisado si había alguna asociación con los telómeros. De manera que se ha visto una asociación con significación estadística en la que se veía que los pacientes con COVID grave también tenían los telómeros más cortos. Y además aquí les he dejado un poco digamos, lo que potenciaría, los factores que modificarían para bien el tamaño del telómero y los que por el contrario disminuirían ese tamaño telomérico. En los que disminuirían el tamaño telomérico tenemos los procesos de inflamación crónica, nos acaban de hablar ahora de uno de los más prevalentes, como son las enfermedades como la psoriasis, podría estar también ahí el VIH, podría estar también ahí las enfermedades inflamatorias intestinales y muchas otras. Está de hecho el nivel socioeconómico bajo, está el tabaquismo, está el índice de masa corporal alto, el consumo de alcohol, la terapia de reemplazo hormonal, el estrés que el paciente percibe, los andrógenos y dormir menos de 5 horas. Por contra, dormir más de 6 horas haría que nuestros telómeros se mantuvieran más. Curiosamente, la edad paterna elevada también hace que los telómeros sean más altos. El consumo de polifenoles, de oligoelementos, de omega 3, de vitaminas y de antioxidantes también, el ser mujer y, como les he dicho antes también, la actividad física. De forma que lo que tendríamos que buscar sería el equilibrio, y es lo que se está buscando en modelos animales, el cómo conseguir, digamos, estimular la persistencia de la actividad de la telomerasa, pero sin, digámoslo así, sin pasarnos. Querríamos tener la telomerasa activa lo suficiente para disminuir el envejecimiento, pero sin estimular el cáncer. Y por otro lado, sabemos que si la telomerasa está baja, bueno, pues el envejecimiento aumenta y el cáncer disminuye. Lo que estamos buscando sería la cuadratura del círculo. Sería que activar lo suficiente la telomerasa para disminuir el envejecimiento, pero sin que esta actividad mayor replicativa nos confiera un mayor riesgo, en este caso de mutación no deseada, por tanto, de cáncer. Y podemos saber a día de hoy cuál es el tamaño de nuestros telómeros, si es que alguno de ustedes tiene interés por saberlo. Bueno, pues sí que se puede. Tendríamos que ir a las células en metafase,
Ahí, bueno, mediríamos todos los extremos de los 23 pares de cromosomas. En las interfaces también se podría medir en algunos de ellos. Y bueno, tendríamos que medir mucho más de una célula. Tendríamos que medir bastantes estirpes celulares para hacernos, digamos, una idea general de cómo andamos de telómero. ¿De acuerdo? Puesto que la longitud telomérica varía según las estirpes celulares y algunas pueden estar aumentadas y otras podrían estar reducidas. Pero, bueno, me parece bien que lo quieran saber, pero que sepan ustedes que no sirve, por suerte, creo, para predecir la esperanza de vida a día de hoy. Y técnicas para medirlas hay muchas. ¿De acuerdo? Les he puesto aquí las más, las que se están utilizando más en algunas consultas sobre todo de anti-aging, que están muy de moda ahora. Y, bueno, la hibridación in situ con fluorescencia probablemente sería la técnica de elección. Y ahora mismo, bueno, he hecho un barrido por internet y estaría saber el tamaño de sus telómeros les costaría a ustedes entre 500 y 600 euros si alguno de ustedes está muy interesado. Y si después de ver que los tienen muy cortos, pues quieren ustedes aumentarlos y si entran en internet, bueno, pues tienen un montón de fármacos que supuestamente aumentan la telomerasa. La buena noticia es que no son demasiado caros, 19 euros, 9,5, alguno más. Esa es la buena noticia. Y la mala noticia es que no sirven absolutamente para nada. Pero bueno, es gente que seguramente los compra porque de lo contrario no estarían aquí en Amazon de esta manera. Y esta es mi última diapositiva. A modo de reflexión. Es verdad que el objetivo de salud pública debería ser conseguir que la población envejeciera, pero que envejeciera de una manera saludable. Envejecer, como hemos visto, como hemos conseguido en las 2 últimas décadas, no parece que estemos adecuando el camino a lo que debería ser. Como norma general, la reducción de los telómeros se asocia claramente a un aumento del riesgo cardiovascular. La telomerasa, como ya les he comentado, pues regenera los telómeros y nos permite que se mantenga la replicación celular, que esto no es una condena, que existen factores no genéticos que modifican al alza o a la baja el tamaño del telómero, por tanto su supervivencia depende de un porcentaje muy elevado de lo que ustedes hagan por sus pacientes y de lo que hagan con su propia salud. Que medir el tamaño del telómero pues no sirve para predecir la esperanza de vida, que el cuidado, que tengan ustedes cuidado con las terapias que les prometen aumentar la telomerasa, por suerte no sirven, pero es que si sirvieran probablemente a día de hoy lo que producirían sería mucha más oncogenicidad que aumentar la supervivencia. Y para finalizar, bueno, de lo que estamos ávidos es de investigación básica seria sobre el tema y de ensayos clínicos aleatorizados que nos digan si se puede enlentecer este proceso de envejecimiento mediado por los telómeros y las telomerasas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Juan José, por la presentación, muy interesante. Yo creo que ahora todavía tenemos unos 20 minutos para abrir el debate, ¿no? No sé si Marcos y José Luis se pueden conectar las cámaras y el audio y así nos vemos todos. Bueno, pues nada, felicitaros a los 3 por las charlas. De verdad me han gustado, yo creo que nos han gustado mucho a todos, muy buenas. Un poco por seguir, mientras se anima, aunque en el foro ha habido bastantes preguntas, voy a empezar por José Luis Lozano, que ha sido el primer ponente. Una de las preguntas que se lanzan en el foro es, desde la audiencia, es que si desde el punto de vista práctico recomendarías hacer un cribado del síndrome del diagnóstico del SAOS en todos los pacientes con hipertensión grave o resistente, o te guiarías más un poco a todos o guiado un poco más por el fenotipo o los criterios clínicos. Bueno, es una pregunta muy interesante. Realmente todos, cuando nos enfrentamos a una hipertensión resistente, pensamos en que el paciente pueda tener apnea del sueño, y lo primero que les preguntamos probablemente no sirve de nada. Les preguntamos si roncan. El ser roncador no es muy sensible, pero es absolutamente inespecífico. Hay muchos pacientes que roncan y que no tienen SAOS. Probablemente hay un trípode
de argumentos que nos pueden hacer seleccionar cuándo hacer las pruebas en un paciente con hipertensión resistente, porque realmente el cribaje tiene que ser seguido después de una solicitud y hay una lista de espera muy grande, con lo cual yo creo que a todos no se lo podemos hacer. Yo creo que el trípode se basa en primer lugar en el peso. Los pacientes obesos, especialmente con un índice de masa corporal superior a 35, son los que tienen un mayor riesgo. Si queremos afinar un poquitín más dentro de eso, uno de los parámetros de un cuestionario que es el stop bank es ver el perímetro del cuello, medir el perímetro del cuello. Si es mayor de 43 en el hombre o mayor de 41 en la mujer, ahí tenemos un alto índice de sospecha. El segundo punto es el patrón nocturno, el patrón de la mapa. Si hacemos mapa, como hemos comentado, todos los pacientes con hipertensión resistente debemos hacer mapa para estar seguros de que es una hipertensión resistente verdadera. Si el patrón es no hiper y especialmente si el paciente es Reiser, tenemos un segundo punto. Y el tercero es la somnolencia. El paciente con somnolencia diurna, el paciente que se queda dormido con facilidad. Yo ahí excluiría tal vez a los pacientes de edad avanzada con un cierto deterioro cognitivo, que ya sabéis que tienen inversión del ritmo del sueño, que duermen por el día pero no duermen por la noche. Es el paciente que duerme pero no tiene sensación de descansar lo suficiente durante la noche y que por tanto se queda dormido. Ahí podemos hacer un test de Epworth y en ese caso el paciente con somnolencia pues es posible que tengamos. Por tanto, el que tenga dos de esos tres factores, obesidad con un índice de masa de más de 45, con un cuello de más de 43 o 41, el paciente con un patrón especialmente Reiser, pero incluso también el no-diper, y el paciente con somnolencia, el que tenga dos de esos tres factores es el que yo creo que sí debemos inexcusablemente remitir para hacer estudio de apnea del sueño. Si me permitís, nosotros a todo patrón Reiser le realizamos una polisonografía vamos, la probabilidad de que dé positivo es de más del 90%. Yo creo que para lo sencillo que resulta hacer un mapa hoy en día, nos da mucha utilidad, sobre todo para encauzar bien este tipo de pacientes, incluso muchas veces el paciente que no es obeso, y que tiene una correlación no del 100%, pero altísima. Sí, sí. De Un poquito acuerdo. de esa anotación que ha hecho Juan José, con lo fácil que es, ¿cómo opinas, ¿no? Como experto y que llevas en la práctica, ¿no? Con tu experiencia en pacientes hipertensos, ¿crees que el mapa lo pedimos razonablemente? ¿Cómo manejamos la hipertensión? ¿Crees que deberíamos pedir más mapas o en qué paciente, cómo crees que lo tendríamos que Yo creo que hacer? hacemos pocos. Sinceramente creo que debíamos hacer más mapas. Por supuesto, en la hipertensión resistente es fundamental, pero hay otras muchas situaciones en las cuales no lo hacemos. El paciente con hipertensión en el rango, con tensión en el rango normal alto, que presenta algún tipo de lesión en el órgano diana, ese puede tener una hipertensión enmascarada y en ese sería obligado hacerlo. Nosotros en nuestro hospital tenemos una larga serie de pacientes, por ejemplo, con trombosis venosa retiniana y un estudio muy bueno que hizo el doctor Napal, mantiene una cohorte de seguimiento y en esos pacientes hemos visto que pacientes con hipertensión en rango normal alto podemos detectar hipertensión enmascarada si hiciéramos mapa. Si solo nos fiamos de la tensión en la consulta, que yo creo que cada vez tiene menos papel, pues cometemos muchos errores. Vale. Bueno, en el foro recibes muchas felicitaciones por tu presentación. Ya comenté que a mí me parecía también muy interesante. Y a raíz un poco de tu presentación sí que me surgen algunas dudas, ¿no?
¿Qué crees? ¿Que envejecemos y van apareciendo los factores de riesgo o son los factores de riesgo los que condicionan ese envejecimiento precoz? Y en ese aspecto, ¿cómo consideras determinante la genética? ¿Cómo puede influenciar en este riesgo cardiovascular? Yo creo que cada vez estamos aprendiendo que la genética condiciona de una manera mucho más importante de lo que pensábamos casi cualquier cosa que tiene que ver con la biología humana. Estamos viendo la relación del tabaquismo. Hay gente que le cuesta mucho abandonar los hábitos tabáquicos y está claramente relacionado con la genética que tiene. Lo mismo ocurre con la obesidad. La obesidad tiene un condicionamiento genético muy importante que modifica los ciclos y cómo se... Entonces, es verdad que la genética va a tener muchísima más importancia y en esta medicina que siempre hablamos ahora de hacer una medicina absolutamente de diana y que los oncólogos y los hematólogos nos están abriendo el camino, probablemente en los próximos años vamos a ver que la genética tiene muchísimo que ver con la hipertensión, muchísimo que ver con que alguien llegue a ser diabético antes o después, con que llegue a ser obeso. No obstante, es difícil a veces desenmascarar esto del huevo y la gallina, ¿no? Porque también es claro que los factores de riesgo mal llevados hacen que los pacientes también envejezcan más. Lo que no me gustaría es que la gente tuviera la sensación de determinismo, ¿no? De que mi código genético de alguna forma va a condicionar lo que yo voy a ser y por tanto, si estoy ya condicionado a morir a los 55 años, ¿para qué me voy a cuidar si voy a morir a los 55? Y por otro lado, si tengo una genética aplastantemente buena, ¿para qué me voy a cuidar si voy a llegar a los 100? No, la epigenética también existe, la hemos visto en todos los trabajos, podemos modular nuestros cromosomas. Por tanto, un poquito de cada cosa. Y a día de hoy, probablemente más importante saber si somos hipertensos, diabéticos y obesos que saber el tamaño de nuestros telómeros. Bueno, yo creo que, muchas gracias. Un poquito, yo creo que pregunta abierta un poco a los tres ponentes. Pues hemos estado hablando mucho, pues, tratamiento, inflamación y más, y de factores de riesgo cardiovascular. ¿Cómo veis? Porque siempre en todas las guías, ¿no? Lo primero que nos dicen es modificación la modificación del estilo de vida, ¿no? ¿Y cómo veis qué tal cumplen nuestros pacientes o cómo nosotros insistimos en que nuestros pacientes cumplan esas modificaciones del estilo de vida o se impliquen en la modificación del estilo de vida? ¿Y qué papel que formáis, bueno, unidad de riesgo cardiovascular y demás, qué papel creéis que puede tener la enfermería o los enfermeros en ayudar a que los pacientes se puedan concienciar, el seguimiento, el cumplir los objetivos un poco que nos planteamos? No sé cuál, un poco José Luis o Juan Bueno, José. yo sinceramente creo que lo hacemos fatal, porque ellos probablemente tienen más tiempo, independientemente del hecho de que, por ejemplo, la mapa sin ellos no se podría hacer. Ellos pueden jugar un gran papel en ver la adherencia al tratamiento, insistir en la adherencia al tratamiento, en la modificación de los estilos de vida y el seguimiento, por ejemplo, de medidas dietéticas, el estimularles también para que hagan ejercicio físico, me parece fundamental y yo creo que cuando tienes una enfermera o un enfermero implicado, motivado, la consulta funciona mucho mejor y nuestros pacientes van mucho mejor. Y yo quiero romper una lanza por ellos porque es un colectivo del que muchas veces no hablamos, pero que es fundamental. Nosotros tenemos la experiencia. Yo felicito a la enfermería de nuestra consulta porque está muy motivada y hace muy bien las cosas. Bueno, yo pienso que al precio que están algunos de los fármacos que damos para distintos factores de riesgo cardiovascular, la Seguridad Social debería plantearse hacer bonos financiados para tener un personal trainer y para tener a alguien que acompañe a la gente a comprar a Mercadona, bueno, a Mercadona porque tenemos muchos Mercadonas por aquí, a cualquier otro supermercado y que le pegue en la mano cuando coja según qué cosas y le ofrezca según qué otras. Creo que sería, francamente, y perdonadme la broma, sería muy costo efectivo. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, son las 6. Yo creo que nos hemos quedado con poco tiempo para el debate porque se han quedado ya algunas preguntas todavía en el tintero de la audiencia. Pero agradeceros a los tres ponentes
de nuevo otra vez la participación en este foro con las charlas. Recordar otra vez sumarme a los agradecimientos a Lidival, sin olvidarme tampoco de toda la industria que nos apoya, que sin ellos, sin la colaboración, no podríamos hacer estos foros tan interesantes y de los que aprendemos tanto. Y por supuesto, estos foros no se harían si no tuviésemos la audiencia que tenemos, así que agradecer una vez más a toda la audiencia que ha estado estos 4 días con nosotros, todo el tiempo, que a pesar de la hora pues ha estado aquí, no nos ha fallado ningún día. Esperemos que os haya gustado mucho este foro, estos 4 días, y nada, pues esperemos vernos en próximas ediciones. Así que nada, pues muchas gracias y hasta la próxima edición.